La breve meditación de este capítulo 8, hermanos, pidiendo que el Señor nos ayude a seguirle adorando como Él es digno. Eh, Hemos visto que el templo y el palacio de Salomón ya se han construido, pero hermanos, cuando leemos estos textos, nos deja ver que aunque la construcción era bella en sí misma, tanto del templo como el palacio, su magnificencia no era lo esperado aún. Es decir, el texto nos explica los detalles de la construcción del templo y también podemos ver cómo el palacio de Salomón son asombrosos. Pero el capítulo que hoy empezamos a leer y los capítulos que están más adelante nos dejan ver que aún había algo más. Es decir, algo falta. El esplendor de esta construcción no era todo lo que Israel anhelaba. Su belleza, su gran construcción, aunque ciertamente era mayor que el tabernáculo, como lo vimos en la ocasión pasada, pues en lugar de una fuente, ahora se tenía un mar de bronce. En lugar de un candelabro, ahora tenían 10 candelabros. Es verdad, Salomón quiere mostrar una imagen mucho mayor a la del tabernáculo. No obstante, aún falta algo, y eso es la misericordia de Dios, su presencia morando en medio de ellos. Sin esta presencia gloriosa, estas dos construcciones no serían nada. El templo simplemente hubiera sido una construcción asombrosa, pero no hubiera tenido ningún valor para el pueblo del pacto. Y este capítulo que hoy empezamos a leer nos debe de llevar a ver cuán grande es la condescendencia de Dios para con los hombres. Si ustedes se dieron cuenta, es un capítulo bastante largo. Es un capítulo que tiene muchísimas cosas que pudiéramos meditar. Pudiéramos ser instruidos al respecto de la adoración verdadera, acerca de cómo es la oración genuina, cuál es la estructura de la oración, cómo se luce la adoración a un Dios tan glorioso. Pero no obstante, hermanos, no es nuestra intención en las meditaciones breves, nuestra intención es poder mirar a Cristo en las Escrituras y poder seguir encendiendo nuestros corazones para seguirle adorando. Y la estructura de este texto pudiéramos resumirla en 4 diferentes puntos. Encontramos que el arca es trasladada por primera vez al templo. Después encontramos que el templo va a ser dedicado. Luego encontramos la oración de dedicación de Salomón por el templo. Y finalmente encontramos la celebración de la dedicación del templo. El capítulo 9, si Dios permite, nos dejará ver cuál es la respuesta de Dios a esta dedicación. Pero comenzamos con nuestro capítulo de hoy, del verso 1 al verso 11. Al ver que el arca es trasladada, vemos cómo Salomón llama a los ancianos y en conjunto con los sacerdotes, ellos, los sacerdotes y los levitas, se encargan de llevar el arca al lugar santísimo. Yo no sé si ustedes se percataron, pero la mayoría de las cosas fueron hechas nuevas, con la excepción del arca y de los utensilios del arca. Salomón tiene cuidado en dejar el arca tal como fue hecha y dejar lo que tenía dentro. Todo lo demás es creado nuevo en lo que leíamos el capítulo anterior y el capítulo 6. Pero ahora el arca es tomada y es llevada al lugar santísimo. Y hay algo asombroso en estos versículos, del versículo del 1 al 11. Los sacerdotes llevan el arca, la posicionan entre los querubines, estos querubines que tapaban con sus alas el arca, y dice que las varas del arca eran tan largas que se podían ver de afuera, y cuando los sacerdotes llegan y ponen el arca, salen los sacerdotes y algo ocurre. Volvemos a ver el Shekinah aquí, volvemos a ver la gloria de Dios condescendiendo con Israel. Y si ustedes vuelven a leer detenidamente este capítulo, van a darse cuenta de la semejanza que existe de la consagración del templo a la consagración del tabernáculo. Pero
Algo importante, hermanos, es ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que está la gloria de Dios manifestándose, que entonces los sacerdotes tienen que salir y ya no pueden continuar con sus deberes porque Dios manifiesta su gloria. Es decir, su presencia especial vuelve a ser manifestada delante del pueblo de Israel. También encontramos que Salomón va a dedicar el templo, de los versos 12 al 21. En estos textos encontramos cómo Salomón, su principal intención es hacerle ver al pueblo de Israel que Dios es fiel y que el pacto que había establecido con su padre David se está cumpliendo en este momento, que su fidelidad no ha cambiado. Y hermanos, eso nos debe de llevar constantemente a recordar, según lo que el tabernáculo y el templo tipificaba, es que Dios tendría morada con su pueblo nuevamente. Que lo que se había perdido en el Edén por causa del pecado no era la última palabra. Que el templo del Edén, que era el huerto del cual fue sacado Adán y Eva por causa del pecado, donde la presencia, el Shekinah, la presencia especial de Dios se manifestaba para con los hombres, algún día sería restaurada. Y quizás el pueblo pasaría una dificultad y otra dificultad, quizás vendrían muchas situaciones complejas, pero Salomón está tratando de decirle al pueblo, vean la fidelidad de Dios. En la dedicación, su mayor tema es ver cómo Dios es fiel al pacto que hizo con David. Y del versículo 22 al versículo 61, la porción más grande de nuestro texto de esta mañana, vemos cómo en mucha humildad, en grande humillación, Salomón se postra delante del arca, extiende sus manos y entonces ora al Señor para que el Señor tenga misericordia de este pueblo. Nos damos cuenta incluso en el versículo 54 porque dice que él se levantó de sus rodillas. Que en el momento en el que él entró y se puso delante del arca y levanta sus manos y empieza a orar, él se pone de rodillas, reconoce que Dios está ahí y entonces él empieza a orar por el pueblo. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que muchas de las circunstancias que vemos a lo largo del capítulo que acabamos de leer, él está diciendo, ten misericordia de tu pueblo cuando tu pueblo peque. Él está haciendo una remembranza de las maldiciones de las cuales Moisés habló, vendrían sobre el pueblo si el pueblo se apartaba de su Dios. Y él empieza a hablar, si la peste viene, si la hambruna viene, si la guerra viene, maldiciones que habían sido dadas por Moisés al pueblo del pacto y que les había dicho, si se apartan de Dios estas cosas pasarán. Y Salomón toma el resultado de esas maldiciones y orando al Señor con humillación le dice, pero Jehová, cuando estas cosas pasen y cuando vengan las maldiciones sobre tu pueblo, si tu pueblo mira hacia este templo, si tu pueblo reconoce que tu presencia está aquí, si tu pueblo reconoce que tú eres su Dios, por favor, ten misericordia de él. Y hermanos, yo espero que entonces puedan ver cuán importante era lo que estaba pasando en ese momento. Porque lo que está sucediendo es que Dios está mostrando su condescendencia, su gracia para un pueblo pecador. Y que Salomón está orando, por favor, ten misericordia de nosotros cuando esto acontezca, porque tú eres un Dios misericordioso. Muchas circunstancias pueden venirle al pueblo por causa de su pecado, pero cuando ellos miren hacia este templo, tú ten misericordia de ellos. Y hermanos, Salomón no está pensando en que Dios pudiera ser contenido en este templo, porque nos damos cuenta por el mismo capítulo que él expresa la majestad de Dios que no puede ser contenida en un lugar, en un edificio. Pero a Dios le había complacido mostrar su misericordia, su gracia especial en ese lugar
para su pueblo del pacto. Y entonces, después de esta oración, la oración la termina Salomón dando una bendición sacerdotal, dando una bendición al pueblo de Israel, tal como lo había hecho Moisés. Ahora vemos a Salomón dando una bendición sacerdotal para el pueblo y exhortándoles a estar firmes en la obediencia. Nuestra cuarta sección, del versículo 62 al 66, encontramos la celebración por esta dedicación del templo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos al pueblo que, lleno de gozo por la benevolencia de Dios, con innumerables sacrificios, adoran a Dios. De hecho, nos dice el texto que los sacrificios fueron tantos que el pequeño altar de bronce no fue suficiente. Que el altar de bronce que tenían para llevar a cabo los sacrificios no fue suficiente y que ellos tuvieron que tomar parte del atrio central para poder llevar a cabo los sacrificios que el pueblo estaba llevando a Dios. Hermanos, no olviden por favor lo que hace semanas nos decía el hermano Oscar. Hay una adoración costosa. Hay una adoración que hace mostrar cuál es nuestro corazón. El pueblo no está llevando pocas cosas a sacrificar. Dice que fueron alrededor de 20,000 animales de una especie y 20,000 animales de otra especie. Y que eran tantos que tuvieron que usar un área mayor para poder sacrificar a Dios en adoración. Finalmente, el texto termina diciendo que la celebración por la dedicación del templo tuvo un gran gozo que duró 14 días, pero que al octavo día Salomón los despide y les dice que, son despedidos gozosos por toda la bondad que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. ¿Qué está diciendo Salomón? El pueblo de Israel está gozoso por ver la fidelidad de Dios al condescender una vez más con nosotros. Ahora, adicional a lo que el texto el mismo hace en nuestros corazones para adorar, ¿cómo vemos a Cristo en este texto? ¿Cómo podemos entonces meditar y seguir nosotros gozándonos este día del Señor en adorar a nuestro Dios también? Bueno, ustedes se darán cuenta que dice que la gloria de Dios apareció en una nube. Y yo no sé si ustedes han meditado al respecto de ello. Decía un hermano, una nube obscura que nos enseña que esta dispensación en la cual está ocurriendo esta manifestación de la gloria de Dios, este Shekinah, que para el pueblo de Israel fue glorioso, no era todavía todo el esplendor. No era una gloria tan manifiesta como lo es la luz del Evangelio. Ahora, nosotros con cara descubierta contemplamos como un espejo la gloria del Señor, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Y hermanos, la gloria que vieron ellos en una nube oscura no es tan preciosa como lo es para nosotros ahora la gloria que nosotros vemos a través del Evangelio. Pero no obstante, esta gloria también no es tan preciosa como la que se ha de manifestar en algún momento y todos los creyentes anhelamos. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Por lo tanto, hermanos, si la gloria manifestada al pueblo de Israel a través de una nube oscura llevó al pueblo de Israel a tal motivo de gran gozo y de tan adoración a nuestro Dios, de tal celebración, cuanto más el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, al haber sido manifestado Dios en la persona de Jesucristo, ahora tenemos motivo de gozo y celebración para poderle adorar, porque le podemos conocer tal como Él es.
Ya no con un velo, hermanos. Ya no es lo mismo. Ya no, después de esta adoración, después de esta manifestación, ustedes saben que solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, no antes sin haber ofrecido holocausto por medio de para sí mismo, por sus propios pecados. Pero el autor de Hebreos nos enseña que para nosotros esto ya no es así, porque el velo ha sido rasgado para nosotros, porque ya no hay un velo que para los creyentes haga separación entre Dios y los hombres. Ya no solo el sumo sacerdote puede entrar una sola vez a este lugar santísimo, no antes sin haber presentado sacrificio, sino que Cristo, habiéndose presentado como un sacrificio vivo, una vez y para siempre, ha permitido que el velo sea rasgado para que su pueblo pueda conocerle tal y como Él es. Dice el autor de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, para los que hoy estamos en Cristo, nuestra razón para celebrar en este día es mucho, mucho, mucho mayor que la del pueblo de Israel. La razón por la cual hoy podemos levantar nuestras voces y adorar a nuestro Dios y rendir nuestro tiempo en este día y apartar todo de este día para decirle a este mundo, Cristo es Señor, es que Él se manifestó en carne, que Él murió y que resucitó y que traspasó los cielos y está sentado en su trono. Así que, hermanos, nosotros tenemos una grande razón esta mañana para estar llenos de gozo en nuestro corazón y adorar a nuestro Dios que vive y reina. Así que sigamos adorándole.